Bueno, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a un directo de Azoté. Digo, ya nos queda menos para cerrar ya la primera temporada, Begoña, que ya el verano ya se nota. Begoña Ortiz, bienvenida a los directos de Azotel. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Begoña Ortiz, ingeniera superior en informática. Tengo la chuleta, ¿eh? Tengo la chuleta porque voy a estar leyendo un ratito tu perfil profesional. Ingeniera superior en informática, ingeniera técnico en telecomunicaciones, máster en dirección de empresas, en una escuela de negocios, tienes un MBA, máster en dirección y administración de recursos humanos, directora de seguridad por el Ministerio del Interior, Gobierno de España, y experta en ciberseguridad. Vamos, la Efectivamente. verdad que recorrido específico en tu rama, pero también la verdad que de mucho esfuerzo, y así que nada, tienes todo mi reconocimiento porque la verdad que este tipo de profesiones, pues, y además que son de aprendizaje continuo, ¿no? De profesiones continuas. Pues nada, Begoña, la verdad que no queríamos de cerrar la primera temporada de los directos a Azotel sin poner un poquito el foco y la atención en el tema de la ciberseguridad, ¿vale? Totalmente de vital importancia y necesario en todas nuestras empresas turísticas. Y además, pues hace un par de años, Azotel organizó un congreso que fue el de Jacotel, donde también pusimos el foco y la atención no solo la necesidad, sino la prevención incluso pues de posibles ataques, ¿no? O aprendizajes que tenemos que tener para estar cuidando esa parte de ciberseguridad. Con el tema de la crisis sanitaria, también se nos ha puesto un poquito a prueba, porque de un día para otro nos hemos visto abocados a movernos y a pasar a trabajar a espacios virtuales que muchas veces pues no controlamos, ¿no? O que no tenemos toda la formación para poder trabajar con seguridad en un espacio que no fuese nuestra oficina, ¿no? Eh, yo quería un poquito, para también un poco ubicarme, y sobre todo desde mi experiencia en muchos conceptos que vamos a tocar esta tarde, empezar a aterrizar y bajo tu punto de vista, qué es la digitalización y qué es lo que es la transformación digital. Que creo que muchas veces a lo mejor, sobre todo a nivel de trabajadores, confundimos y creo que son como procesos diferentes, ¿no? Que se unen, pero que tienen que ver con temas diferentes. Sí, siempre la digitalización y la transformación digital se utilizan como sinónimos y no tiene nada que ver, ¿no? Uh-huh. La digitalización es pasar de lo tradicional a lo digital y los procesos de transformación digital son en realidad procesos, primero porque transforman, porque cambian las formas de hacer las cosas, innovan, es una reingeniería de cómo actuar, de cómo cambiar. Y el objetivo es adaptarse al mundo real. ¿Y eso conlleva el uso de tecnología? Sí, y la digitalización, sí, pero no es, el objetivo no es digitalizar, es una cosa bien distinta, ¿no? Nosotros, en este periodo de COVID, siempre digo que en la mayoría de las ocasiones no hemos teletrabajado, hemos hecho trabajo en remoto, igual que no hemos realizado formación online o teleformación, sino lo que hemos hecho es formación a distancia y trabajo a distancia. Pero no se han cambiado, en la mayoría de los casos, ¿no? No se ha cambiado la forma de hacer las cosas, solamente se ha utilizado la tecnología para hacerlo, ha sido una digitalización, pero no ha conllevado en la mayoría de los casos la transformación digital. Por suerte, sí ha despertado la mente de muchas personas y de muchas empresas que se han dado cuenta que sus organizaciones necesitan procesos de transformación, de cambio, y que necesitan entrar en una fase de transformación digital, ¿no? O sea que en la situación actual quizás hemos tocado más lo que es la parte de digitalización, pero si esa sensibilización y ese acercamiento lo mantenemos en el tiempo, post-COVID, sí podemos hablar ya de una transformación digital más interiorizada en nuestras organizaciones, entiendo, ¿no? Claro, el uso masivo de la tecnología sin Sin abordar, conocimiento. sin conocimiento y sin abordar cambios en la forma de hacer las cosas, no es transformación digital, es digitalización pura y dura, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos en estos momentos en las organizaciones son procesos que lleven a cambiar, a agilidad, adaptarnos al mundo real, y eso es transformación digital, eso es innovación, eso es hacer las cosas de una manera distinta y adaptarnos al mundo real. Claro.
Entonces, hemos priorizado la digitalización de manera express para poder dar una respuesta a nuestras empresas en una situación de confinamiento. Efectivamente, hemos priorizado la digitalización porque es la Sí. única forma que teníamos en estos momentos de conectarnos, y además le hemos dado una importancia vital, no solamente en el trabajo, en las organizaciones, sino en el tú a tú. Imagínate estos 3 meses de COVID sin tener comunicación ninguna, sin tener WhatsApp, sin tener ninguna de esas herramientas que nos permitían saber cómo estaba el resto de nuestra familia, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de toda la gente del trabajo. Eso nos ha llevado pues a situaciones de uso masivo de la tecnología, pero no, en la mayoría de los casos, no, como te digo, no ha llevado a generar grandes cambios porque tampoco era el momento. Ahora sí es el momento que parece que las cosas van mejorando, pues abordar esos procesos de cambio y de transformación que nos lleven a realmente adaptarnos al mundo real y a usar la tecnología correctamente. Y en ese cambio urgente, por así decirlo, de espacio, ¿hemos evaluado riesgos o nos hemos ido como pollo sin cabeza a un mundo virtual, sin poner quizás un poquito el foco de decir, espérate a ver cómo entro, desde dónde, qué toco, qué no toco, Pues o mira, todo vale, nos hemos lanzado a una lo piscina. hemos lanzado a la piscina? Nos hemos lanzado a la piscina del uso masivo de herramientas, sin conocerlas, sin saber qué riesgo estamos asumiendo y sin saber, hemos entrado en el mundo digital sin saber los riesgos del mundo digital y sin saber caminar incluso por el mundo digital. ¿Vale? El mundo digital tiene sus riesgos, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero en las empresas en muy pocas ocasiones lo abordan en profundidad y no se conocen esos riesgos y esos hándicaps, ¿no? Pero también es verdad que una formación en digitalización de los trabajadores previa, ¿no? Se hubiese permitido quizás un abordaje más seguro en espacios que desconocemos. Claro, es que siempre Imagino. se aborda las competencias de los trabajadores en el mundo digital desde la habilitación al uso de herramientas. Y las competencias digitales no significa utilizar bien o conocer herramientas o software o programas informáticos, ¿no? Las competencias digitales son muchísimas más amplias, ¿no? El poder llevar y gestionar una reunión remotamente es una competencia, una habilidad digital fundamental que bueno, que nadie asocia desde el ámbito de la digitalización, pero es una habilidad fundamental y no todo el mundo sabe gestionar una reunión digital, ¿no? Pero no solo por el uso de la aplicación en sí, sino No, por no, el cómo se hace esa reunión digital. Creo que vas por ahí. O sea, no es, el uso, por ejemplo, de la plataforma, es, sino en los tiempos, en la gestión de esa desinformación, qué se dice o qué no se dice. Que, efectivamente, porque en la mayoría de las ocasiones no necesitas la cámara, no necesitas utilizar, tienes que aprender a escuchar a las personas solamente con lo que dicen, no necesitas, lo lógico es ni siquiera activar la webcam, porque eso distrae la atención y no focalizas en el objetivo de la reunión. Y bueno, una serie de habilidades que no están asociadas a lo que es el uso de la propia herramienta, pero sí de soft skill o de habilidades blandas, ¿no? Y eso son competencias digitales también. digitales. Lo que pasa es que yo creo que ahí confundimos un poco y siempre tendremos la tendencia de esa competencia digital en el uso de las plataformas, ¿no? O en la terminología de esa jerga informática o el uso de ciertos sistemas, ¿no? Yo creo que es un poquito más por ahí. Y muchas veces, si a fin de cuentas las organizaciones las formamos las personas y las personas somos las que hacemos uso de esas tecnologías, muchas veces lo que prima es la lógica, la coherencia y la prudencia, ¿no? O el que comparto, que no comparto, qué información digo, por qué canal lo digo, ¿no? Si las contraseñas van por un mail o por un WhatsApp. Yo creo que también eso es una parte de sensibilización, ¿no? Que tendríamos que tener entre los trabajadores, ¿no? A la hora de la seguridad. Claro, efectivamente. A ver, la tecnología es la base, la herramienta común, pero no es lo que hace la transformación digital. ¿Vale? Entonces, la mayoría de las ocasiones se confunde el uso masivo de tecnología o el conocimiento de tecnología
pues con tener una alta capacidad tecnológica y no... Bueno, sí. Retomando otra vez la parte más de personas, ¿tú crees que nosotros estamos sensibilizados, bueno, nosotros y nosotras, a nivel como, desde la empresa, ¿no? Como personas trabajadoras, ¿no? Estamos sensibilizados con esa parte de seguridad? Es decir, por ejemplo, yo sé que cuando salgo de mi casa cierro la puerta con llave. ¿Por qué? Porque un poco custodio mi espacio físico, ¿no? Y mantengo mi seguridad, sé que me pueden entrar a robar. O no voy con las tarjetas de crédito en las manos, tengo una cartera, un bolso y cierro con cremallera, ¿no? O no cuelgo el bolso tras la silla, te lo pones delante, estás en una terraza. ¿Tenemos ese mismo nivel de sensibilidad a la hora de, de, de la custodia quizás de datos, información a nivel de empresa en esos espacios virtuales? ¿Somos cuidadosos o pensamos que no? ¿O no tenemos quizás esa conciencia, ¿no? Ya, la respuesta es muy clara y rotunda y es un no como una casa. ¿Por qué? Porque ni como profesionales ni como personas individuales en el día a día entendemos que nosotros podemos ser objeto de algún tipo de ataque o de riesgo, ¿no? La mayoría de las ocasiones me dicen, bueno, pero mira, yo no soy importante, a mí no me van a... Yo no soy objeto de un ataque porque yo soy una persona normal y corriente, no tengo información sensible, no tengo nada que puedan, les pueda interesar o aportar. Y bueno, si te fijas, hace unos días Twitter sufrió uno de los mayores ataques de la historia de la empresa, ¿no? ¿Viste? Todo por un ataque insider que se llama. Lo que ocurrió fue que hicieron un ataque a un empleado, a una serie de empleados de Twitter y de esa forma se hicieron con el usuario password de las cuentas de Twitter de personas como Obama, como Bill Gates, gente muy celebrity, gente muy importante del mundo, y lo que hicieron fueron en sus cuentas, en la cuenta de Obama, pues ofrecía, si aportabas X Bitcoin, pues te decía que doblaba el número de Bitcoin, ¿no? Eso supuso una mega estafa de muchísimos Bitcoin y eso se replicó por muchísimas cuentas de personas muy conocidas, muy famosas. Y bueno, y ese ataque, cómo se realizó? Pues fue un ataque muy dirigido a personas que trabajaban dentro de Twitter, y a través de esas personas que trabajaban dentro de Twitter pudieron acceder a las cuentas de terceros y realizar el ataque. En estos momentos, en el periodo de COVID, han aumentado el número de ataques. Lo que pasa es que no solamente es que hayan aumentado, es que han sido muchísimo más complejos, ¿no? Incluso muy orientados. Y uno de los vectores de ataques, que es el término que nosotros utilizamos para referirnos a la forma en que se realiza el ataque, uno de los vectores de ataque son las personas que trabajan, los trabajadores, las personas que trabajan dentro de la empresa, Claro. de cualquier escala, desde la alta dirección a cualquier persona que ocupe un puesto dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque una vez que ya estás dentro, puedes ir escalando o puedes ir a los sitios donde te puede interesar, ¿no? Y a Es partir de... como, inicias como un camino. Sí, un caballo de Troya, como si fueras un caballo de Troya. Una vez que entra, pues se va moviendo dentro de la empresa. Y uno de los peligros en este periodo de COVID es que, evidentemente, al utilizar masivamente las herramientas tecnológicas y usarlas y lanzarnos a la piscina sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de medida de seguridad, pues también se lo hemos puesto muchísimo más fácil para no solamente que nos ataquen a nosotros, sino que ataquen a nuestras empresas. Porque vamos dejando como grietas. Sí, eso es lo que O estamos... dejamos las piedritas de Hansel y Gretel por el camino, ¿no? Diciendo, vas, vete por aquí, ¿no? Y Bueno, si quieres, puedes decir que vamos dejando, cerramos dejamos las cerrar. puertas de casa con llave y ponemos la alarma y luego dejamos las ventanas abiertas, ¿no? Eh, En un es- bajo piso. efectivamente. Ese es el gran problema. Y siempre con la idea y con la base de que, bueno, yo no soy importante, yo no tengo nada que a ellos les pueda interesar. Bueno, sin embargo, efectivamente, el vector de ataque en estos momentos para entrar a las empresas es el trabajador y hacerle
un ataque, bien al móvil, bien su correo electrónico, un ataque de phishing, y a partir de ahí entra. Entras a la otra parte de la empresa. O sea, que eh, somos un canal. No somos importantes en sí, pero somos importantes para poder acceder a un tercero. Bueno, también es cierto que esto de los ciberataques se han convertido en un negocio importante. ¿Por qué? Porque se asumen muy pocos riesgos. Es el crimen organizado ha ido entrando en el mundo digital. No estamos hablando de personas individuales que hackean, sino es crimen organizado, son estructuras con distintos roles, con una estructura organizativa que hackean no solamente a empresas, sino también a personas individuales. ¿Por qué? Porque a lo mejor una estafa de 300 euros o de 250 euros es un delito menor, pero si tú lo multiplicas por miles de personas, que es lo que hacen, tienen herramientas que te permiten automatizar ataques y en un día a lo mejor impactar en incluso millones de personas, eso, aunque sea un 10%, los que piquen, es bastante dinero y encima el riesgo que asumen es muy poco. ¿Por qué? Porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no dan abasto y encima nosotros, como, como individuos, se lo ponemos muy fácil. Es como si nosotros dejáramos todas las puertas y ventanas de nuestras viviendas abiertas, la policía no daría para todo, ¿no? ¿No? Porque a lo mejor tiene que supervisar 3 bloques de edificios. No le da tiempo, se te escapa. Con respecto al tema de los ataques, ¿siempre hay un objetivo económico? Porque en ocasiones no creo. ¿O siempre No, el objetivo es económico? no, mira, fíjate que en Estados Unidos vimos cómo Anonymous hizo muchísimos ataques con la muerte de esta persona a manos de la policía. Pues a partir de ese grave incidente, pues se multiplicaron las actuaciones de Anonymous contra la policía de ciertos estados y bueno, se hackearon servidores, pusieron públicamente las cuentas de correo electrónico de cientos de policías. Hay motivos, los motivos no solamente son económicos, evidentemente el crimen organizado le interesa el dinero, pero hay otros motivos, como te digo, Anonymous lo hace por un tema para ellos dentro de lo que ellos denominan la ética. Y, por ejemplo, otro mundo que la gente desconoce es lo que se llama el cibercalifato. El mundo digital lo utiliza los yihadistas para hacer la captación y ¿cómo se denomina? La captación y la radicalización de perfiles para sus intereses, ¿no? Y además allí lo tienen entre comillas bastante fácil porque buscan perfiles muy jóvenes que son muy fáciles de hacer ingeniería social, de engatusarlos, por así decirlo, y radicalizarlos, ¿no? Y el mundo digital es otro de los aspectos donde se maneja muy bien el yihadismo y lo que ellos denominan el cibercalifato, ¿no? Con una estrategia digital muy clara, ¿no? ¿No? Y que es un mundo que la información llega de manera más rápida, ¿no? Porque Claro, más a la rápida. vista de convencer o seducir, te es más fácil hacerlo de manera digital porque hasta te puedes ocultar, ¿no? Claro, detrás de un ordenador tú no sabes quién está, ¿no? ¿Quién Y está? es el gran problema. Y en la mayoría de las ocasiones la gente piensa que hay una persona y como te digo, no es una persona, es una organización y una organización, no sé si alguna vez has tenido ocasión de ver cómo es un ataque de ransomware o de malware, pero es tal el volumen de ataques que hacen que cuando encriptan los servidores para poder recuperar, para hacer todo el proceso de pagar para poder recuperar la información, ellos te dan hasta cita y hora, o sea, porque el volumen es tal, o sea, te dan una referencia de tu ataque, ¿vale? Para que ellos puedan identificar tus datos, en la mayoría de las ocasiones, aunque pagues, no te devuelven los datos, ¿no? Pero sí es curioso cómo hacen todo el proceso de negociación,
porque tienes un número de referencia como si fueras un cliente, porque es tal el volumen de ataques que hacen que para ellos incluso es complicado gestionarlo, ¿no? Y entonces te dan hasta cita y hora con un número de identificación para que, poder llevar a cabo todo el proceso de negociación y negociar y recuperar tus datos, ¿no? Aunque Claro, la mayoría, como digo, aunque pagues, en la mayoría de las ocasiones no recuperas los datos, ¿no? claro, me hablas de volumen de ataques, pero me hablas de volumen de datos. Entonces, ¿qué papel tendría aquí Big Data, dado que se habla de Big Data? ¿Qué papel tiene el Big Data dentro de lo que es la ciberseguridad? Porque a fin de cuentas lo que se maneja, por lo que te estoy oyendo, lo que se maneja a nivel volumen mientras atacas es miles de datos, porque a fin de cuentas la información son datos, ¿no? Bueno, Te los roban o te los quitan o te los cambian, pero es como volumen de datos. sí, pero a ellos a ellos lo que les interesa no es el volumen, es la importancia que tiene el dato para ti, para tu modelo de negocio, lo que puede impedir la continuidad de tu negocio. Le da lo mismo que sea todos los datos de un servidor o de miles de servidores con tal de que sea clave para ti, de que tú no puedas continuar con tu negocio. Lo importante no es el volumen en sí de los datos, sino la cantidad de ataques, entre comillas, a clientes, porque en realidad para ellos son clientes, un modelo de negocio para ellos. O sea, lo importante es el significado del dato. Efectivamente, lo que Lo que el significa, dato significa para la empresa o para esa persona, ¿no? Porque puede ser a lo mejor menos volumen, pero de vital importancia. O a lo mejor que lo dejes bloqueado, que no puedas continuar, ¿no? claro, fíjate que hay cadenas hoteleras que han sufrido en el último año ataques que ha provocado que mermado su actividad a lo mejor 2 meses completos, ¿no? Pues imagínate lo que supone para una empresa. No es la cantidad del dato, sino la importancia de ese dato eh, que te cifran, que te bloquean y que tú no puedes utilizar normalmente. Aparte, evidentemente, la reputación y el daño a tu imagen, ¿no? De empresa. Sí, porque eso también repercute en la imagen que tenga la empresa, un ataque en seguridad. A fin de cuentas, como un ataque hacia la intimidad, como un ataque físico también, ¿no? Se considera como peligroso. Por lo mismo es un ataque a nivel virtual, Claro, imagino. claro. Y ahora que estamos utilizando, pues, de forma masiva las herramientas digitales, pues con más razón, ¿no? Los ataques de negación de servicio, que es pues lanzar masivamente el uso de un servicio hasta que lo bloqueas porque no puede atender a todas esas demandas, pues hace que personas que realmente están interesadas, pues a lo mejor dejen de usar ese servicio y tú lo pierdes como cliente, ¿no? Y eso es un cliente que pierdes, un cliente que a lo mejor nunca recuperas, ¿no? O que te es difícil de recuperar, ¿no? Claro. Mira, hablamos de, claro, me hablas de ciberataques, de mafias, ¿sabes? Me estás hablando de un mundo que yo a donde llegaba era el hacker, al Sí, hacker, al hacker bueno y al hacker malo. Yo a partir de ahí ya hemos entrado en un mundo de mafia y de mafia organizada, pero bueno, se supone que detrás está el conocimiento de la figura de ese hacker, ¿no? Que conocemos todos, que es el que un poco nos ataca. ¿O para ti el hacker significa otra cosa? para cualquier persona que se precie en el mundo de la seguridad o de la ciberseguridad, un hacker es un experto en seguridad. Es una persona que tiene amplios conocimientos pues, de técnicas de seguridad y de contramedidas, ¿no? De medidas y contramedidas de seguridad. Pero no es, eso no significa que sea una persona que te va Atacar. a atacar, ¿no? Bueno, ahí tenemos Anda, pues lógicamente la imagen sí, que proyectan pues las películas, ¿no? Que el hacker es aquel que trabaja de el noche malo. cierto, con una sudadera y que trabaja pues aunque sea de noche y esté trabajando a oscura, pues con la sudadera puesta y la capucha puesta. No, evidentemente no. Como te digo, el cibercrimen cada vez está más organizado, tiene estructuras muy complejas, con roles muy profesionales, y también el lado, entre comillas, de los buenos también tiene una estructura
y un conocimiento muy especializado. La mayoría, el gran problema que tienen en estos momentos las empresas es que tienen departamentos de informática o de tecnológico que hace que el negocio funcione día a día y que haya una operativa correcta en el uso de la tecnología, pero el gran problema es que las empresas no tienen departamentos de seguridad o de ciberseguridad. Fíjate que yo siempre hablo de seguridad ampliamente y no solamente lo que llamamos seguridad lógica o seguridad física, porque cada vez es más difícil diferenciar lo que es la seguridad física de la seguridad lógica. El límite, ese límite, un control de acceso, ¿qué es? ¿Una medida física o una medida lógica? Pues ambas cosas, ¿no? Porque para entrar físicamente, para controlar el acceso de un trabajador, lo hace físicamente, pero también guarda sus datos en un sistema y eso es seguridad también lógica. Entonces, como te decía, las organizaciones tienen sus departamentos de tecnología, de informática, que se llama coloquialmente, pero esos departamentos y esos roles y esas personas están trabajando en la operativa, en el uso de la tecnología, en el correcto funcionamiento del negocio, pero no están cubriendo la parte de seguridad. Entonces, aparte, en la mayoría de las ocasiones, la dirección espera del departamento de informática que también asuma ese rol de seguridad, y es completamente imposible. Es más, tú no puedes ser auditor o no debes ser auditor de ti mismo. ¿Por qué? Porque el responsable de seguridad es el que tiene que velar porque se cumpla y se tomen todas las medidas necesarias. Y para eso tiene que ser independiente Desde seguridad de informática. Sí, sí. Pero fíjate que, yo no sé si tú piensas como yo, que llevamos unos años hacia atrás, a nivel de empresa, invirtiendo o preocupados, y ocupados en ocasiones, de sí tener esa formación en digitalización de nuestros trabajadores, sobre todo con vistas a transformación digital. Pero por lo que estoy viendo, quizás nos hemos olvidado de llevar ese acompañamiento en temas de ciberseguridad, porque va unido a ambas cosas, ¿no? Yo puedo estar muy informado del uso de ciertas tecnologías, pero también tengo que saber cómo puedo hacer ese uso, ¿no? Sobre todo desde evitando riesgos o teniendo en cuenta los riesgos que puedo tener para saber luego qué soluciones puedo plantear, ¿no? Entonces, quizás nos hemos olvidado de esa parte de seguridad. A ver, nos hemos olvidado que el punto más importante, el eslabón más débil que siempre decimos es el trabajador. Entonces, la formación al trabajador en medidas muy simples, porque al final lo que intentamos es que sean conscientes y para ello implementando medidas muy simples cubres un amplio abanico de ataques, o por lo menos es esa alarma que colocas en tu casa para cubrir esa parte, ¿no? Y efectivamente formamos a la gente en el uso de herramientas, pero en lo que son aspectos de concienciación, de seguridad, muy poco. Y quizás es la vía que menos dinero cuesta y que mayor impacto va a tener en la seguridad de una empresa. Pero porque, bajo tu punto de vista, ¿por qué crees que sucede eso? ¿Por desconocimiento? ¿Porque no nos ha pasado nada? ¿Porque quizás no es público el volumen de ataques que se generan? ¿No? Porque a Bueno, lo mejor en temas, ¿no? A lo mejor en tema COVID, que comentas, no, es que han habido muchísimos ataques, pero a lo mejor no todos son públicos, no todos son conocidos. O a lo mejor no la información no es 100% transparente, ¿no? Porque si eso fuese así y existiese un riesgo vital y estuviésemos preocupados, yo creo que invertiríamos en temas de seguridad. A ver, invertir se invierte en seguridad, lo que pasa es que las empresas invierten en seguridad, no en la medida en que se quiere, en que se debería, ¿no? Pero se invierte en seguridad. El Reglamento General de Protección de Datos y la obligación de declarar filtraciones de datos ha hecho muchísimo por conocer todos los ataques que están sufriendo las empresas, porque anteriormente lo que se hacía es que pues se escondía debajo de una alfombra cuando sufría un ataque y casi nadie lo sabía y mucho menos el cliente. Ahora tenemos la obligación, cuando una empresa sufre un ataque, de notificarlo
y dependiendo de la gravedad y el nivel de filtración, incluso notificarlo al cliente. Pero, a ver, vuelvo a insistir, la parte más sencilla en estos momentos es formar a los trabajadores en medidas muy, muy simples, y sobre todo porque cuando empiece la empresa a implementar medidas, no tendrán ese rechazo a todas esas medidas de seguridad. La gente no entiende por qué no puede cargar su móvil en el puerto USB de un ordenador. Y es un uso corriente, es una ¿Y por práctica. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú te instalas en tu móvil cualquier herramienta, te instalas una RAT, una RAT es una herramienta de acceso remoto, tienes el control sobre tu móvil y tú cargas tu móvil en el ordenador y ya estás dándole entrada al ordenador, y del ordenador saltarán a donde quieran de la organización. Entonces, cosas muy Pero espera, ¿qué sencillas. perjudica que el ordenador al móvil o el móvil al ordenador? No, utilizan el móvil como vía Para entrar al ordenador. para entrar al ordenador. Te estoy hablando de cosas que son el ABC, cosas muy sencillas. Yo siempre pongo ejemplos de seguridad física, no porque por la parte de directora de seguridad, sino porque la gente sí entiende medidas de seguridad física, sí entiende cuando tú le dices, oye, tú tienes que poner una alarma y tú seguro que cierras la puerta con llave y seguro Claro. que tu coche lo cierras con llave, ¿no? Pero cosas tan simples como la que te estoy comentando de, oye, es que el móvil nunca se carga en el puerto USB del ordenador de la empresa, ¿no? Y cuando tu Bueno, departamento... yo no tenía ni idea, me acabo de enterar ahora. Pero entonces, espérate, el que yo conecte el móvil al ordenador, ¿eh? Es como cerrar la puerta de mi casa y dejar la ventana abierta. Efectivamente, Es eso, ¿no? efectivamente, estás dándole una vía de entrada a la empresa. Y como esas, hay Pero 20.000 aunque mi ordenador tenga sistemas de virus, seguridad y cortafuegos y todo, da igual. en plataformas de movilidad y puedes O sea, que tener... pueden entrar, vale. Uno, en seguridad siempre hay un dicho y es, la seguridad 100% no existe, y luego tú eliges el tipo de ladrón que quieres que te robe. Es decir, si uno de guante blanco o, Uno o guante negro. no, uno de guante blanco, es decir, o uno pues que acaba de aprender 4 técnicas muy, Vale. muy sencillas, ¿no? Entonces, tú eliges el tipo de ladrón que quieres que te robe. Claro, entonces, por hacer una comparativa, cuando nos formamos en herramientas digitales, o sea, no hay herramientas mejores ni peores, a nivel de seguridad me refiero, ni mejores ni peores, ni más seguras ni menos seguras, sino es el uso que le dé yo, ¿no? O No, hay sistemas más seguros que otros, o hay no, herramientas... no, mira, por ejemplo, con el tema de las herramientas de videoconferencias, el CCNSER, que es uno del Centro Criptológico Nacional, acaba de sacar un informe sobre la seguridad y las medidas a implementar para el buen uso de las herramientas de videoconferencia, ¿no? Hay que implementar medidas, pero luego hay una serie de medidas como trabajador que debes asumir y debes no hacer. ¿Vale? Y eso debes conocerlo, saberlo y aplicarlo, ¿no? Claro, entonces ahí está el buen uso que hacemos nosotros de nuestras tecnologías. Que Claro, ahí también va la formación de digitalización, porque a veces quizás lo que a lo mejor carecemos es que en esa formación de digitalización de nuestros trabajadores eh, incluyamos también conocimientos de seguridad, ¿no? O de ingeniería eh, social, lo que estabas comentando antes, que a veces se nos escapa, porque a veces lo que hacemos es que vamos por paso. Primero digitalizamos, luego nos transformamos y ahora vamos a formarnos en qué no debemos hacer para ser seguros. A lo mejor tenemos que empezar desde un inicio, ¿no? Es decir, qué vamos a usar, cómo lo vamos a usar, medidas de seguridad a la hora de implantarlo, ¿no? Y que ya empieces tú a hacer uso con ya poniendo el foco y protegiéndonos, ¿no? Sería lo más lógico. cuando se hace, cuando se securiza una empresa, no se hace de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, ¿no? Se hace una estrategia de seguridad, un plan director de seguridad, se analizan los activos, se analizan los riesgos, se asume cuál es el riesgo residual
pero tienes que implementar medidas. Pero claro, cuando tú implementas las medidas y tú al trabajador le dices, tienes que utilizar esto, tienes que utilizar lo otro, y no lo entiende, pues no lo va a usar, ¿no? Si las empresas ponen, por ejemplo, como herramienta corporativa un gestor de contraseña y el trabajador no sabe que es obligatorio, pero no es obligatorio porque la empresa lo diga, sino porque es un vector de ataque el no utilizar un gestor de contraseña para guardar todas las miles de contraseñas que utilizamos en la empresa y en nuestro día a día. Pues el trabajador seguramente lo que hará es que o lo guarde en una libreta o en el POSIT, o ponga, lo que es peor, ponga la misma contraseña en las herramientas de trabajo que en las de personales. Y cuando hackean la cuenta de Twitter, pues mira, ya tienen la cuenta tu cuenta de empresa también. Tienen password También. de empresa, ¿no? Porque eso imagino que salta cuando lo pone. Si alguien está buscando algo y sabe cómo hacerlo, una vez que detecta una grieta ya entra por ahí. Claro, además es muy fácil. Hay herramientas, como te digo, hay herramientas que automatizan todo eso. Es decir, todos estos ataques no es una persona que empieza uno a uno. Hay ataques, lo que se llaman los ataques dirigidos, sí que tienen toda una fase de investigación y de ir superando e ir alcanzando personas, pero la mayoría de los ataques se hacen a gran escala, ¿no? Cuando se consigue un ataque masivo, por ejemplo, a las cuentas de Dropbox, que si no recuerdo mal fue hace un año, pues se obtuvieron miles de contraseñas, usuario, password. Pues hay herramientas que te permiten automatizar, probar esas contraseñas en otras plataformas. Entonces, lo que hacen los atacantes, pues pruebas las contraseñas que utilizan los usuarios de Dropbox, pues la prueban en Facebook. Y si consiguen llegar a Facebook te pueden hacer Ahí algún tipo, continúan. efectivamente. Mira, hablando de contraseñas, nos hace una pregunta. Julio de la Rosa nos pregunta si existe algún programa de que automatice el cambio de contraseñas seguras en la empresa. Sí, de hecho, claro que sí. De hecho, los propios sistemas, los propios servidores te lo permite que el trabajador eh, eh, esté obligado a cambiar la contraseña cada X tiempo, pero no solamente a cambiarla, sino a no repetirla. Existen herramientas que manejan perfectamente los administradores de sistemas y que permite que todos los usuarios tengan durante un tiempo límite para cambiarla, para usar una contraseña y luego para cambiarla, ¿no? Y forzar el cambio de contraseña. Claro, pero lo que te hace ese programa es que te avisa de cuándo cambias las contraseñas y te las guarda, No, 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 no. te las crea. No, vamos a ver, el cambio de contraseña, por ejemplo, en los administradores de sistemas, en sistemas Windows, el propio Windows, el administrador de dominios de Windows establece cada usuario, cada vez que crea un usuario, cada cuánto tiempo tiene que cambiar la contraseña y el propio sistema le dice al usuario, tiene usted que cambiar la contraseña. Y llega un momento, a lo mejor te da 2 días, 3 días o una semana para cambiar la contraseña. Y llegado ese límite, sí o sí tienes que cambiar la contraseña. De todas formas, el uso de contraseña ya está, por así decirlo, caduco. Lo que se utiliza son pues la doble autenticación o sistemas que te permiten no solamente utilizar una contraseña, que la gente para poderlo recordar utiliza palabras muy cortas, sino lo típico, algo que sabes, algo que tienes, y verás que todas las herramientas ya te piden o te envían un mensaje al móvil utilizan otra vía, otro código, o te envían un código a una herramienta de doble factor que te asegura aún más que no solamente con sabiendo la contraseña pues puedan entrar al sistema. Claro. Pero mira, Begoña, oyéndote, todo lo que estamos hablando de temas de seguridad, tanto física como ciberseguridad, es decir, la ciberseguridad tendría que estar contemplada en nuestros modelos de negocio como de una línea totalmente transversal y necesaria. Y Claro, de creo hecho, que y se contempla así, ¿no? mira, el hecho de que las aseguradoras ya ofrezcan seguros o ciberseguros, que lo llaman ellos, significa que se empieza a tener conciencia.
Primero porque las multas son importantes por los ataques sufridos, ¿no? Entonces, las empresas implementan o tienen sus planes de seguridad. Como te digo, la seguridad no se aborda de abajo a arriba, se aborda de arriba hacia abajo. Que normalmente cuando llegas a una empresa te dicen, bueno, dime qué medidas debo implementar. No, es al revés, ¿no? Tienes que desarrollar un plan de seguridad y a partir de ahí miras qué controles y qué medidas deseas implementar. Porque también hay un riesgo que tienes que asumir y desechar y asumirlo porque no vas a poder securizar 100%. Pero volviendo a lo que tú decías, efectivamente las empresas, entre los riesgos, igual que hay un riesgo financiero, pues, o riesgos de otro tipo, evidentemente el riesgo de sufrir un ataque es un riesgo real. Fíjate que estamos hablando de una probabilidad muy alta con un impacto muy importante. Cuando quien está acostumbrado a gestionar el riesgo, cuando tienes una probabilidad muy alta de sufrir, una probabilidad de riesgo muy alta, un impacto muy alto, tienes que gestionar ese riesgo y hacer algo con ese riesgo. Y eso es lo que está pasando en la ciberseguridad. Sí, ¿Vale? pero a pesar de ello, seguimos sin tener responsables o directores de seguridad en las empresas. Porque estamos hablando de seguro, pero no tenemos quizás esa figura, o tenemos quizás la parte más de informática con vistas a resolver para poder hacer, ¿no? Para que nuestros trabajadores tengan un aporte, ¿no? Ante dificultades en el uso de tecnología. Ese departamento sí está más homogeneizado en la empresa, pero temas de seguridad no tanto. Bueno, dime si me equivoco, o está... No, la figura del CISO, que es el responsable de seguridad en las empresas, existe, pero en las grandes empresas. Evidentemente, en empresas medias empieza a existir y en pymes, lógicamente, no, porque incluso la mayoría tienen externalizados los departamentos de informática. Pero la profesión de seguridad es una de las que tienen más proyecciones en la próxima década, sin lugar a dudas, por esto mismo que estamos comentando, porque en las organizaciones va a ser completamente necesario tener un departamento de seguridad, ¿sí? Y al menos un responsable de seguridad que controle y vigile que no solamente que tengas el plan de seguridad, sino que tengas implementado todas aquellas medidas y que cumplas normativamente, porque la legislación en Europa va en la línea de ser muchísimo más estricta en cuanto a la protección de la información y de los datos. Fíjate que en estos momentos se está redactando los derechos digitales de las personas. Hay un comité en España que está redactando la Carta de Derechos Digitales de los ciudadanos españoles, ¿no? Para que veas la importancia que tiene el mundo digital. ¿Y por dónde va esos derechos? Bueno, pues va por otra problemática que está surgiendo y es la falta de democratización de Internet. Porque en realidad Internet nació con una forma de globalizar el mundo y al final Internet se ha convertido en un mundo dominado por los Google, por los Facebook, por Alibaba, por Amazon, y donde la moneda de negocio, de intercambio, es el dato, y el dato de cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque ese dato se utiliza para vendernos y para que nosotros, dirigir lo que compramos, lo que consumimos, todo lo que hacemos en el mundo digital, ¿no? Entonces, el dato de cada uno de nosotros vale dinero. Cuando nosotros regalamos nuestros datos y ponemos información de nuestro correo electrónico, de dónde trabajamos, de nuestra cuenta de correo electrónico, a cambio de un informe de lo que sea, ¿no? Un documento, estamos dando información a los Google, a los Facebook, a los Amazon, sobre lo que nos gusta, lo que consumimos, lo que leemos,
muchísimas más cosas, ¿no? Y incluso ahora con el tema del COVID, incluso lo que pensamos. Decía, pues bueno, un filósofo actual muy relevante que implementar medidas de control sanitaria significa saber también lo que sienten las personas, porque si tú puedes saber si una persona, su ritmo cardíaco se altera o no, cuando ve una película o cuando sabes qué emoción le produce. Entonces, no solamente sabes lo que consume, lo que compra, lo que ve, sino también la emoción que tiene. Imagínate lo que supone eso cuando vea, por ejemplo, un discurso político. Tendrían información sobre también lo que sentimos de nosotros, ¿no? Bueno, O sea, que es también como una especie de ataque a nuestra intimidad. efectivamente, Entonces eso ahí viene nuestro derecho digital, ¿no? El decir hasta aquí es parte de mi intimidad y aquí me protege, ¿no? El Estado me protege cuando hacen ese uso de esos datos. claro, efectivamente. Es decir, lo que se intenta en estos momentos es limitar el uso de los datos y sobre todo hablar de la privacidad de las personas dentro del ámbito digital. En su día hubo un debate muy intenso en Internet sobre si el perfil digital de una persona debía ser unívoco o no en Internet. Es decir, si debíamos identificarnos de forma única en Internet. Ese debate se quedó aparcado, pero seguramente surgirá otra vez con el tema de los derechos digitales, ¿no? De hecho, hay todo un movimiento para lo que te estoy diciendo, ¿no? Para volver a recuperar la Internet que era antes y volverla a ser democrática y no dominada por las grandes compañías entre chinas y americanas, pues ellos manejan el gran Internet, ¿no? Volviendo a los derechos digitales, hemos tenido derecho o hemos estado protegidos de nuestra privacidad en esta situación de COVID, porque la información recibida ha sido masiva y estoy por segura que también han habido respuestas, ¿no? O sea, de solicitud de información por medio de entradas a libros digitales, a páginas de que de repente estaban visibles, visitas virtuales, porque yo sé que han habido visitas virtuales hasta no sé si hasta las momias de Egipto, ¿qué? Pero vamos, que hemos entrado por ventanas y por puertas, que han estado todas abiertas, ¿no? O sea que todas esas entradas que hemos entrado, entre comillas, para entretenernos o con vistas a la solidaridad, de compartir, detrás puede que haya visto también esa captación de datos, ¿no? No, no, puede no, hay esa La captación. hubo, o sea que hemos todo, yo La hubo, incluso la hubo, la hemos hay, caído. la hubo, la hay. La única diferencia es que de forma masiva las personas empezaron a utilizar las herramientas digitales. Yo Telegram, no recuerdo cuánto hace que estoy, pero hace bastantes años ya que uso Telegram, casi desde su nacimiento. Y sin embargo, en el COVID es cuando empezaba a haber gran número de contactos entrando a Telegram. Todo lo que nosotros hacemos en el mundo digital se sabe, se conoce y se controla por las grandes empresas, ¿no? Quizás la diferencia en este periodo de COVID es que se nos ha puesto en en la disyuntiva de privacidad sí o no con el tema de los datos de si estamos infectados o no con el COVID, ¿no? Esa es quizás la disyuntiva que hasta ahora no se había manejado y que, como te comentaba, el uso de herramientas para controlar los contagios ha llevado a un debate y de quién debe conocer esos datos y quién debe manejar esos datos. Ha llevado a un debate muy interesante, no a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Por lo que te decía, ¿no? Porque manejar ya datos sanitarios, manejar datos de otro tipo de datos como puede ser la frecuencia cardíaca, pues te lleva a conocer emociones, ¿no? Y eso es control total. Si sabes lo que consumimos, sabes lo que lees, sabes lo que ves y encima pues tienes No, es que todo. ahí es donde quería llegar yo. Al final, Begoña, es el control y el poder sobre nosotros.
Bueno, ¿Sabes? Al final sí es la captación de datos, pero al final que hay detrás el control y el poder, porque si tú sabes, ya no solo mis datos físicos, sino lo que quiero y lo que siento, es que tú vas a venirme a mí por ahí, en algún momento me vas a convencer, a lo mejor la primera vez no, pero la segunda o la tercera, que me insinúas algún producto, vos me vas a acabar convenciendo, ¿no? Porque ya sabes que la necesidad la tengo o el deseo lo tengo. Entonces por ahí empieza. Entonces al final estamos supeditados al control, ¿sabes? Y al poder de un grupo, ¿no? y lo que es más peligroso no es que sepan qué deseas o qué necesitas, sino porque se te cierra un mundo de posibilidades, ¿no? Antes, cuando empezabas a hablar de mi perfil, yo tengo un perfil muy, muy tecnológico, pero tengo interés por otras ramas completamente ajenas Diferente, al mundo tecnológico. claro. Entonces, imagínate si solamente nos recomiendan libros sobre aspectos que a nosotros nos interesan, eh, al final estás en una burbuja o internet, o sea, tu yo digital se mueve en un mundo muy cerrado, en un mundo digital que es una burbuja, porque solamente te va a mostrar aquello en base a tu perfil y no vas a poder salir, no vas a poder salir de ese... Claro, pero ahí la libertad la libertad la pierdes tú porque dejas de recibir cierta información que te interesa, pero date cuenta que ese es el control que se busca. El que tú estés focalizada en una parte más tecnológica, yo esté recibiendo información de una parte más humanista, porque ahí la suma es el abarcar todas las áreas, por así decirlo, ¿no? A fin de cuentas, el control, De hecho, ya es así, de yo hecho, lo es explico así. muy, muy claramente, es decir, cuando Netflix te dice, estas son las películas más vistas Sí, o estas son las series más vistas, porque esas son las series más vistas en España, pero no en Estados Unidos, no en Asia o en otros sitios, ¿no? Es decir, el te lo Internet, marca la media, perdón, te lo marca la media de uso de esas películas en tu país, claro, en donde ellos tú estás localizada. el Internet está cementado, es lo que te decía, el Internet Ujú. está cementado. Nosotros vemos una parte de Internet. Estamos hablando no del mundo de la ciberseguridad, pero sí del funcionamiento de la trastienda de Internet, ¿no? Que pasamos bastante de puntilla y lo que único que nos interesa son los servicios, o lo único que nos interesa es, oye, es que yo puedo tener una cuenta de Gmail gratuita, puedo tener ciertos Sí. servicios gratuitos, pero no vemos a cambio de qué. Y ahora empieza a despertar conciencia qué ha significado dar gratuitamente todos esos datos, ¿no? Claro, y los derechos digitales nos va a permitir tener Mm. esa libertad, Nos va a o al menos que nos protejan más. recuperar, al menos espero, poder recuperar la propiedad de nuestros datos. Ujú. ¿Vale? Begoña, tú llevas muchos años, bueno, como experta de ciberseguridad, eh, tanto ejerciendo en las administraciones públicas como en administraciones privadas y como asesora, ¿no? Bajo tu punto de vista, ¿crees que estamos en un punto a nivel de empresa donde, aunque a lo mejor todavía no estamos invirtiendo todo lo necesario en temas de seguridad, sí somos más sensibles a los riesgos que podamos tener? ¿Ya tenemos la parte de ciberseguridad más consciente? Pues no, 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 evidentemente, todavía tenemos que despertar. evidentemente no, tenemos que despertar y Ahí va. tenemos que despertar, no, si te digo que damos gratuitamente nuestros datos a cambio de nada, pues Ya. imagínate, es decir, hay medidas que no implementamos. Y bueno, las empresas sí por la cuenta que les trae que supone un coste para su modelo de negocio. Pero las personas no, evidentemente no sabemos los riesgos ni asumimos esos riesgos. Preguntaban por ahí, porque me saltó en la pantalla sobre la nube. A la nube, que si se considera segura. A ver, la nube, igual que cualquier ámbito, tiene sus riesgos y tiene sus ventajas. Evidentemente, como todo, ¿no? Eh, a ver, los proveedores de nube tienen que cumplir una serie de estándares y cuando se contrata desde las empresas el uso de nube, del cloud para alojar los datos, casi yo les diría que es más seguro que alojar los datos en un servidor. Siempre se lo explico a una pyme, siempre va a implementar, va a tener más medidas de seguridad
un proveedor de nube que casi el servidor que tienen alojado en la segunda planta de la empresa, ¿no? Pero tiene sus riesgos, tiene sus vectores de ataque y eso hay que controlarlos y hay que mitigarlos, ¿no? También nos pregunta si las HTTPS siguen siendo seguras. No, hay ataques sobre HTTPS. Es decir, como praxis habitual debemos utilizar o debemos ir a sitios que utilizan certificados digitales y que utilizan HTTPS, pero ya hay ataques sobre páginas web con HTTPS, ¿no? Es decir, a todo hay que ponerle el pero y desconfiar. La mejor conducta en el mundo digital en estos momentos es desconfiar, desconfiar por defecto, ¿no? Cuando te envían un enlace, pues desconfiar por defecto, ¿no? Cuando escaneas un código QR, tienes que desconfiar por defecto. Cuando te envían un enlace, una foto, tienes que desconfiar por defecto. Sí, Cuando te pero es que ahora en envían, todos los restaurantes tenemos códigos QR. claro, y O sea que nadie, ahora cada 2 por 3, no, te lo digo, porque ahora a partir de ahora, si yo voy con mi móvil y pongo ahí el código QR, a ver si en vez de la ensalada mixta me va a saltar a ver qué, ¿eh? sí, pero mira, eso que es un ataque muy sencillo de implementar, pues muchos la aprovecharán Exacto, ¿no? Que ahora pensándolo, para hacerlo, ¿no? Pero lo que debemos saber es qué hacer cuando cuando tienes un enlace, ¿no? Cuando tienes un enlace, tienes que verificar el dominio, verificar, hay herramientas en Internet que te permiten verificar el enlace y comprobar si detrás de ese enlace hay un posible vector o sea, que tenemos que desconfiar para poder asegurar que tenemos el recurso de que allá donde entremos tenemos otro recurso que va a decir si donde vamos a ir es seguro o no, ¿no? Entiendo, Pues más o casi, menos. casi, bueno, sí, sí, Mira, pues nos preguntan que sí. si siguen siendo seguras las VPN o ya hay ataques por ahí. Vamos a ver, VPN, hay muchísimas VPNs gratuitas. El problema es que de las VPN gratuitas, y hace no mucho, se descubrió que muchas VPN no eran tan privadas como decían ser. ¿Utilizar una VPN es bueno? Sí. Una VPN gratuita, estoy hablando. Una VPN gratuita es bueno. Cuando vamos a un hotel y nos conectamos a la wifi del hotel, por mucha seguridad que tenga el hotel, ¿debes utilizar una VPN? Sí. Si no tienes una VPN privada, no has contratado un servicio de VPN, al menos una VPN gratuita. Pero eso lo que estás poniendo es una pequeña medida de seguridad, porque ya hemos visto que ya se ha descubierto que hay muchas empresas que ofrecen servicios gratuitos de VPN que lo que hacían es que recopilaban información de todo el tráfico y vendían esa información. El negocio son los datos, el negocio de Internet son los datos. Son los Entonces, datos. todo lo gratuito, no es que todo lo gratuito, sino porque detrás del gratuito, de una infraestructura gratuita, eso se tiene que sostener con algo, ¿no? Económicamente con algo, pues seguramente están recogiendo información, Nuestros datos. nuestros datos, ¿no? Bajo tu punto de vista, Begoña, a la hora dentro del mundo de las empresas, ¿estamos invirtiendo más hacia lo que es las herramientas digitales seguras o estamos invirtiendo más en lo que es securizar sistemas? Eh, Herramientas digitales seguras. Eh, a ver, es que como te decía, abordar la seguridad la tienes que abordar de arriba hacia abajo, ¿no? Y tienes que asumir un riesgo residual. Tienes que implementar medidas de seguridad y tienes que implementar todo dinero, y tienes que gastar dinero en todos los IDS, IPS, firewall, todos los sistemas, pero como te decía, si en estos momentos, que a lo mejor dentro de 6 meses, 8 meses o dentro de un año los vectores de ataque son otros,
a las empresas se está entrando por el eslabón más débil, que es el trabajador, lo que te recomiendo es que empieces formando y concienciando a tus trabajadores, implementando medidas mucho más sencillas, porque ahí vas a bloquear muchísimo más ataques que a lo mejor con otros sistemas que conllevan mayor gasto, ¿no? Claro, o sea, que invertamos en formación en digitalización, sí a la transformación digital, pero acompañado también de una formación en ciberseguridad. Es que Es de vital importancia, o sea, va aparejado. es fundamental, Es fundamental. es fundamental. Mira, Julio nos pregunta ¿Mm? que si hay un manual para torpes sobre protocolos de ciberseguridad. Hombre, para torpes, nivel básico, Julio, vamos a decir un manual de nivel básico sobre protocolos de ciberseguridad. ¿Hay un manual? A ver, sobre protocolos no sé a qué te refieres de protocolos de Yo ciberseguridad. creo que es la manera pues, a lo mejor ingeniería social, unas pautas de seguridad básicas con vistas a trabajadores con respecto pues, a lo que estamos hablando, ¿no? Que si el móvil, que si el uso de datos, que compartimos, que no compartimos, ¿no? Creo que más bien es como una especie de curso de ingeniería social, ¿no? De sensibilización, por así decirlo. Entonces me hace gracia lo de manual para torpe, pero yo digo, a lo mejor Bueno, es que me has visto, digo, Julio, me has visto a mi torpeo, ¿eh? bueno, la verdad es que el número de recursos que hay en Internet, los esfuerzos que se están haciendo desde el Estado para dar información y formación incluso a las empresas es importante. La página de INCIBE, INCIBE Es tiene, verdad. Tiene INCIBE, manuales, ¿no? O INCIBE tiene vídeos. guías, vídeos cortos, píldoras que lo llaman, tiene un kit de concienciación que en ningún momento habla a nivel técnico de las cosas que debemos hacer. Yo en este tipo de charlas, evidentemente, no hablo a nivel técnico porque no es el objeto de la charla, hablo de la seguridad de andar por casa, ¿no? Ujú. Pero sí también tenemos nuestros recursos en el CCN SER para nuestros recursos a nivel mucho más técnico, para una persona incluso, mira, a nivel de seguridad de los menores también, Ujú. De los ISO niños. 4K es también del gobierno de la Nación, de España. Hay un montón de recursos para los menores, para los padres, para las empresas y para las personas. Es decir, recursos en Internet de INCIBE, entrando en la página de INCIBE te puedes incluso perder, ¿no? Sí, yo conozco la página, pero cuando hicimos Acotel, Gustavo, mi compañero, que es el responsable de TIC, que es el que un poco organizó y estuvo detrás del congreso, me estuvo hablando de la página y además la estuve viendo, además estuve viendo charlas y además los vídeos que cuelgan y la información que dan es bastante fácil, ¿sabes? Para las personas que no tenemos quizás un lenguaje o una jerga muy informático es muy fácil de entender, ¿vale? Es muy ameno los vídeos que realizan. Sí, Ve, las píldoras sí, cortas mm, lo que hace es que atacan temas muy concretos y que tienen muchísimo ujú, impacto. entiendo, gracias. El gran problema en estos momentos de la ciberseguridad, entrando otra vez en el mundo de las empresas, es que las empresas son reactivas, no son proactivas, ¿vale? Ese es el gran problema que tenemos. Y claro, para, para empresas donde se pueda ver afectado su modelo de negocio o pueda parar su actividad, tiene un impacto muy, muy grande. Y aquí, como te decía, hay una frase que siempre digo, es la que dicen los motoristas, ¿no? Hay dos tipos de motoristas, los que ya se han caído o los que todavía no se han caído. Aquí hay dos tipos de empresas, las que ya han sido atacadas y las que todavía no han sido atacadas, ¿no? Entonces, lo que intentas es que cuando te ataquen, ese ataque tenga el menor impacto posible, pero sea tu empresa grande, pequeña o mediana, va a ser atacada y tenlo claro, porque si no, nos estarás llamando de forma reactiva pues a un CISO o a una empresa para que te ¿Y saque de... dónde estamos más las empresas? ¿En la moto que se ha caído o en la que sigue en pie?
A ver, el aumento de los ataques, el incremento de los ataques no llega a ser exponencial, pero llega a ser un incremento bastante sustancial. Muchas empresas han caído, muchísimas empresas han caído porque han sufrido ataques. Lo que pasa es que no todas quieren reconocerlo. Y a partir ¿Vale? de ahí se invierte en ciberseguridad. Y a ¿No? partir de ahí se invierte en ciberseguridad. Ujú. ¿Vale? Bueno. Pues Begoña, llevamos más de una hora. Llevamos más Bueno, de yo una hora en los directos de Azotel. ¿Eh? Para mí ha sido una experiencia extraordinaria. Y yo creo que mañana un grupo de tinerfeños, bueno, creo que todos los que nos ven ahora están aquí en Tenerife, vamos a empezar a no cargar los teléfonos móviles en los ordenadores. ¿Eh? A partir de mañana yo creo que vamos a empezar a hacer cosas diferentes con el tema de seguridad. Muchísimas gracias. ¿Eh? Eso es transformación. Eso es Hacer las, transformación. hacer las cosas hacer las Exacto. cosas de forma diferente es transformación. Exactamente. Así que nada, yo la verdad que para mí, nada, ha sido un placer tenerte aquí esta tarde en los directos de Azotel. Yo creo que ha sido una charla muy enriquecedora y con pequeñas pautas que ya podemos dar, pequeños pasitos para empezar ya a caminar hacia espacios más seguros, ¿vale? No solo físicos, sino también espacios virtuales. Yo me voy un poco con la pena de que llevan detrás de mí regalándome un Samsung Galaxy S20 por medio de mensajes al móvil. No he dado respuesta que no, porque si no mi compañero Gustavo me mata, pero bueno, ya después de esta charla sé que es mentira, que no me van a regalar nada, pero bueno, la verdad que bendito conocimiento y que podamos caminar más hacia la seguridad. Te deseo un feliz verano, feliz descanso y que nos veamos prontito. Vale, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Marisol. Agradecerte la oportunidad de explicar la ciberseguridad y agradecer también el interés por parte de Azotel, porque no todos los sectores han hecho un congreso como ha hecho Azotel de seguridad y turismo, y eso es importante y eso dice mucho de la organización. Así que las gracias también se las doy yo a ustedes. Vale, pues muchas gracias, Begoña, un abrazo. Un abrazo, hasta Chao, hasta luego. Chao. luego.